Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Hoy toca la presentación, el unboxing más bien, porque es un unboxing, va a ser un unboxing con vídeo reacción incluida. Entonces os voy a presentar este L'Oréal Revitalift Láser x3. L'Oréal nos dice que es una crema antiedad intensiva de día, que corrige, retexturiza y remodela. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que voy a abrirla, es que no aguanto más. Un segundito que enseguida vengo. También nos dice que que contiene Proxylan y que tiene un concentrado mucho más potente que la anterior fórmula, porque la anterior fórmula sí que la utilicé, un 3% más de ese concentrado. Y es que L'Oréal nos dice que precisamente esa concentración del 3% va en lo que es el componente de adenoxina. Una fórmula antiedad que según ellos se asocia con el ácido hialurónico fragmentado. Ya sabéis lo que opino del ácido hialurónico. Siempre lo digo, me vais a perdonar, soy muy pesado, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Si seguís mis vídeos ya sabéis a lo que me refiero, no voy a redundarme más. También nos dice que penetra rápidamente para ayudar a esa reducción de las arrugas. Nos comenta que retexturiza la piel y es que según esto los beneficios los va aportando el Proxylan, ese 3% más de Proxylan es lo que va a hacer la retexturización de la piel. Lo he dicho del tirón, toma ya. Y que con todo esto pues lo que hace es que se refuerza la función de sostén para la redensificación de la piel. Aquí en este lateral nos viene un diagrama en el que nos viene la edad ideal a la que aplicar esta crema y es a partir de los 40 hasta los 60 años. También, según los estudios que ha realizado todo el personal científico de L'Oréal, nos dice que un 87% de todos los rostros que lo han probado han notado desde la primera aplicación esa redensificación y ese aspecto saludable de la piel. Nos comenta también que tras una semana de aplicación, el ceño, lo que son las arrugas de expresión, todo lo que sea el ceño, se reducirán en un menos 17%. Las patas de gallo se van a reducir en un 16% y lo que son las de la frente en un 12%. Y que en 4 semanas la piel va a estar mucho más firme, más densa y más remodelada. ¿Qué hay que hacer con todo esto? Pues directamente es abrirla y probarla. Y como dicen que ya desde la primera aplicación se nota la piel más redensificada, más tal y más cual, pues el señor Javier Orgaz se la va a echar para demostrar si realmente funciona, no funciona o lo que yo siento. Yo tengo que decir una cosa, y es que si han mejorado la fórmula, estaré súper contento. ¿Por qué? Pues porque la fórmula anterior a mí personalmente pues me aportaba una hidratación excepcional, me dejaba fenomenal la piel, pero yo no notaba nada, o sea, no notaba ni que... También tengo que decir que ya lo sabéis, ya me veis la cara todos los días, tengo pequeñas arruguitas, pero son muy tenues, entonces no es lo mismo que quizás una persona mayor a la hora de echársela, pero lo que sí noto es que la piel está sumamente hidratada. Que me estoy enrollando porque como conozco el producto, pues ya digo lo que me pasó con el anterior y quiero abrir este, es que estoy muerto de ganas y como no paro de cascar porque es que me enrollo más que una persiana, pues ahora no sé ni por dónde se abre, voy a mirar. Bueno, pues se abre por aquí. Es que me pongo a hablar y no quiero mirar porque quiero estar todo el tiempo mirando y me cuesta trabajo abrir las cosas si no miro. Bueno, pues para empezar ya lo que veo que es el botecito es este de aquí, que me recuerda muchísimo a lo que son las mascarillas de estas que son fenomenales, a mí me gustan muchísimo, sobre todo la de carbón activo negra, pues el envasado es muy parecido, muy similar. Bien, logotipo de L'Oréal aquí en la tapadera. Está en un cromado que es un cromado, a ver si me acuerdo, gris marengo. Y pues el envasado es este rojizo en vidrio. Vamos allá. Estoy muerto de ganitas. Voy a acercarosla. La tengo aquí ya puesta, ya habéis visto que la he acercado, me la he echado aquí. Voy a utilizar esta de aquí por no desperdiciar mucho. Y también lo que tengo aquí en la mano. Quiero que sepáis, por ejemplo, ahora mismo que el olor es completamente floral y es muy suavito. La verdad que es súper agradable. Me encanta. Me gusta mucho, entra dentro de lo que son los aromas cosméticos, pero es ligeramente floral. Y es que me gusta. Te voy a decir una cosa, me gusta porque es que además estoy oliéndolo y me está recordando el olor que huele como el net de L'Oréal. O sea, lo que es la laca o la espuma, echa el mismo olor, es así. Es un olor muy al net. Y como yo soy adicto al net, pues directamente es que me gusta. Huele al net. Señoras, señores, este producto huele al net. Perdonadme si estoy cometiendo un sacrilegio en lo que estoy diciendo, pero es que me da olor al net y no me desagrada, ¿eh? Bueno, me he quitado esto, las gafas de encima, porque de lo que se trata es de probarlo y voy a coger y ya empiezo.
Es curioso, pero tengo que quitarme el sombrero porque de momento ya es que se nota la... Es que no sé cómo explicarlo, es que me he quedado francamente sorprendido, o sea, me he quedado sorprendidísimo. Vamos a ver, para mi tipo de piel, para la edad que tengo, es que me noto la piel ya con efecto tensor, es impresionante, me he quedado todo loco. Bueno, habría que probar también una piel muchísimo más madura de estas ya, pues a partir de unos 55, 60 años, el efecto que hace. Y la verdad es que me noto esto estupendamente. Además es que me la noto con efecto lifting y tiene efecto tensor, nada más aplicar. Me quedo loquísimo. La otra no pasaba esto, ¿eh? La otra, de hecho, lo que prometían, pues notaba esa hidratación, pero notaba este efecto sumamente tensor en la piel. Es que, de verdad, me quedo alucinando. Y bueno, en piel se queda la piel suave, se queda una piel como si fuese una piel pues aterciopelada, se nota con textura. Es densa la crema, que es algo que me gusta mucho. Ya sabéis que, como me seguís, sabéis que me encantan las cremas que se quedan con textura densa, que hay que trabajar. Es ligeramente fluida, pero tiene densidad. O sea que es el punto justo de densidad que me gusta a mí, hasta llegar, hombre, sin que sea pastoso, ni quizás un poco más denso de lo conveniente, ¿no? Esta no. Esta es una densidad apropiada y justa. La absorción es lenta, no es una absorción completamente rápida. Hay que trabajarla y lo ideal es tener un poquitín de tiempo para empezar a masajear bien y hacer que penetre bien. De todas formas, la absorción sigo pensando que es algo lenta, pero es que el efecto es increíble. O sea, os lo aconsejo a todos. El precio al que lo he podido comprar han sido aproximadamente unos 14 euros. Tenéis que mirar bien las ofertas. Yo de todas formas voy a mirar y rebuscar a ver si encuentro algo más baratito por internet y que sea precisamente esta línea y no la anterior, porque supongo que la anterior estarán eliminando estocaje, pero lo que es esta, la nueva, yo es que me tiene alucinando. Ya más adelante haré una reseña para decir, pues sí, pues no. Pero es que de momento la densidad, la redensificación, es que... no, vamos a ver, seamos concretos. O sea, noto efecto lifting, que es lo que me da así como un efecto tensor a la piel. Y es que la noto estupenda, o sea, es que la noto suave. Esta parte de aquí, por ejemplo, como me he estado dando quizás más, la absorción se ha hecho mucho más rápido. Me tiene loco. Sí, me encanta. Capitanes, capitanitas, que me voy, ya os haré una reseña final, una puntualización de si me gusta ya el efecto que hace o que deja de hacer. De momento os digo que os la aconsejo nada más que porque es que te la aplicas y ya notas algo, o sea, notas esa sensación de tirantez en la piel, esa... Sobre todo yo donde más lo noto a la hora de aplicármelo, me estoy yendo por las ramas y yo no sé el vídeo lo que puede durar, pero es que lo noto sobre todo en lo que es la frente. Siempre que me echo un producto es donde primero detecto si realmente me está haciendo efecto o no. Y es aquí donde yo noto sobre todo un efecto tensor flipante. De verdad. Probarla, o sea, vale, es económica, relativamente económica, no es una cosa cara, podéis probarla y luego pues me podéis echar los perros si no os gusta. Yo de momento... Nada más que el aroma del net me vuelve loco y la redensificación, la tensión que siento enfrente, de verdad es impresionante. Sí, señor. Así que pues nada, capitanes, capitanitas, nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y le deis al like. Punto, pelota. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.